Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo su confianza y su compañía. Hoy me acompaña don Francisco Gamboa, es el nuevo, ya tiene un mes, pero digamos, es el nuevo ministro de Economía. Don Francisco, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenos días, Randall. Qué gusto estar en Matices. Y efectivamente, tenemos 4 semanas completas de trabajo. Así es. Yo digo, ahorita hablamos de los temas de economía, pero a mí me gusta, yo conozco a Francisco desde hace tiempo, pero quisiera que él nos cuente quién es Francisco Gamboa antes de entrar a los temas del ministerio, don Francisco. Sí, gracias, Randall. Soy economista de formación. Estudié en la Universidad de Costa Rica. Antes de ello, había estudiado tanto la primaria y la secundaria en educación, en la educación pública, la educación proveída por el Estado. La primaria la hice en la escuela Joaquín García Monge de Desamparados, secundaria en el Liceo de Costa Rica y luego ingresé a la Universidad de Costa Rica a estudiar economía, donde hice los estudios de grado y también posteriormente un posgrado en la misma área, en economía. Y he trabajado básicamente los 20 años de mi vida laboral han sido muy ligados a temas asociados como la competitividad, el quehacer de las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, los retos que enfrentan, los obstáculos que enfrentan, así como también todos los temas que tienen que ver con comercio exterior, sector industrial, sector comercial, competencia. Esos han sido básicamente los temas en los que he trabajado. Bueno, también más recientemente, la última etapa laboral antes del asumir el reto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio fue en el sector financiero. Así que también conocí las realidades, digámoslo así, de ese sector y los retos también del financiamiento al desarrollo, entiéndase, del financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa. Así que conozco muy bien, Randall, los retos que sobre generar más empleo y reducir el desempleo tiene el país. Eso es esa es la semblanza que puedo hacer de lo que he hecho en estos años de vida profesional y de vida laboral. Claro, yo conocí a don Francisco Gamboa como director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Fue mi primer acercamiento con don Francisco y eso es, por supuesto, en el sector financiero. Sin embargo, yo creo que hay un denominador común en esta administración, don Francisco, y yo quisiera saber qué piensa usted al respecto, pero es de gente que entienda el sector privado y que entienda el sector privado como ese motor del desarrollo y del empleo nacional. Lo digo, vamos a ver, el canciller, la ministra de la presidencia, el ministro del COMEX, el embajador ante la OCDE, el ministro de Economía. Es decir, son gente que conoce, no solo conoce de oído, es que ha estado metida en los problemas del sector privado y que entiendo lo consideran ese motor de empleo y economía, de empleo y economía, don Francisco. Sí, Randall, efectivamente, nosotros tenemos como gobierno, todo el equipo de ministros, tenemos la tarea, la instrucción clara de contribuir a los objetivos principales de la administración Chávez Robles. Y dentro de esos objetivos hay 2 a los que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio está totalmente llamado a aportar de manera directa, que son ayudar a que el sector privado
genere más y mejores empleos y disminuir el costo de vida para las personas. En esos dos objetivos, el MEIC está llamado a hacer una gran contribución, y básicamente de ahí se derivan nuestros tres pilares de acción, Randall, que puedo pasar a describir en unos minutos, pero ciertamente lo que sí puedo decir es que las acciones que demanden recursos de tiempo o recursos financieros que no contribuyan a esas dos cosas, de que ayudar al sector privado a que genere más y mejores empleos y a disminuir el costo de vida para las personas, son iniciativas a las que no van a estar en nuestra lista de prioridades. Es lo que contribuya a esas dos cosas lo que va a estar en nuestra lista directa de prioridades. Claro, yo no quiero, por supuesto, poner a pelear al ministro de Economía con los gobiernos anteriores, pero me parece que para ser justo en términos generales hay una idea del gobierno de un cambio en esa gestión hacia el sector privado que pareciera, incluso ideológicamente, haber desaparecido un poco durante los últimos 8 años, don Francisco. Bueno, en realidad, como usted bien dice, aquí estamos para decir qué es lo que queremos hacer nosotros, qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué es lo que nos proponemos hacer, realizar y concretar. Y en esa línea hay 3 ejes fundamentales, no sin antes decir que hay una visión también transversal a toda la gestión, que es poner especial énfasis en las iniciativas que generen desarrollo, bienestar social y económico en las regiones periféricas del país, donde existen grandes brechas relativamente con el gran área metropolitana, algunas regiones más rezagadas que otras, pero todas al fin rezagadas con respecto a la gran área metropolitana, y entonces eso es transversal. Ahora bien. Don Francisco, perdón, antes de entrar a los pilares, vamos a ver, yo entiendo que ustedes están aquí, digo, en el gobierno para ver lo que van a hacer, e insisto, no lo quiero poner a pelear ni a usted ni a ningún ministro con lo pasado, pero sí creo que deberíamos de partir de un estado de situación, es decir, la cosa es así y vamos a convertirla en así. Hoy existe, le pregunto, hoy antes de su gestión, ¿existe las garantías suficientes, el impulso suficiente para el sector privado como motor? Bueno, ¿qué nos encontramos? Digamos, para dedicarle también una parte a esa pregunta que usted me hace. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos desarticulación en el sistema de apoyo y aumento de capacidades de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Por un lado. Nos encontramos una especie de, digamos, de descuido, puede decirse, de que las empresas tienen que trabajar en un entorno competitivo, en un clima de negocios, en un ambiente de negocios amigable, no adverso. Y nos encontramos también con una serie de reformas pospuestas, no solo las reformas que se pueden hacer mediante cambio en legislación, sino casualmente la que le toca al Poder Ejecutivo, reformas pospuestas en ciertos campos y en ciertos mercados que definitivamente podrían disminuir el costo de vida de las personas. Entonces, con eso que nos encontramos, más o menos le voy a ir, abro, digámoslo así, de esa manera, Randall, abro el escenario para, pues, decirle qué es lo que queremos hacer. Adelante. Muy bien. Hay 3 ejes principales en donde vamos a concentrar nuestra gestión. El primer eje, efectivamente, es el de la competitividad y clima de negocios para las empresas. Las empresas de Costa Rica, de todos los tamaños y de todos los sectores, comercio, industria, servicios, agrícolas, pecuario, construcción, tecnología, en fin, todos los sectores compiten, unos más que otros, pero digamos que la generalidad es que compiten con el mundo y en el mundo. Cuando le digo compiten con el mundo, es porque son empresas que están llamadas a exportar,
para crecer, para desarrollarse, para obtener estándares internacionales en su producción y en su gestión, ocupan exportar porque el mercado de Costa Rica es pequeño. Y además de que ocupan exportar, también compiten con el mundo acá en Costa Rica por la producción de productos de otros países que vienen acá a nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, eso hace el no vivir en aislamiento, sino que vivir integrados al mundo, hace que es vital, es crucial para las empresas del país tener costos competitivos internacionalmente y costos de operación, costos de logística, costos administrativos y de cumplimiento de trámites, ¿verdad? Entonces, nuestra gestión se va a basar bastante a que tanto lo que impacta la competitividad que le corresponde por competencia al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como lo que no, lo vamos a monitorear y le vamos a dar un seguimiento cercano. De una u otra manera, nuestro ministerio debe ser y debe volver a ser ese referente donde los sectores productivos exponían qué estaba mal, dónde había una traba para removerla, para quitarla. Y en eso, digamos, mi comunicación con los colegas ministros o presidentes de algunas entidades autónomas va a ser muy constante exponiéndoles esa problemática. Y en cosas que sí le tocan al MEI, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mejora regulatoria. De hecho, que hemos lanzado una iniciativa llamada Le Dejamos Trabajar, en la cual le estamos solicitando a todo el sector productivo, a entidades representativas del sector productivo sectorialmente y también representativas de la micro, pequeña, mediana y grande empresa, que nos expongan en un plazo que está concluyendo 15 de junio, nos expongan todos los cuellos de botella que tienen, los obstáculos que tienen y que se pueden arreglar desde el Poder Ejecutivo. Entiéndase, con acciones administrativas, directrices, cambios en reglamento vía decreto o derogación de cierto decreto o de cierto reglamento. Una vez recibidas todos esos cuellos de botella, vamos en un corto tiempo a sistematizarlos y obviamente cuando digo sistematizarlos es generar a qué entidad y a qué jerarca le corresponde quitar ese cuello de botella. Pero lo novedoso de esto es que lo que le estamos pidiendo al sector productivo es que nos dé, está bien, la descripción del cuello de botella, pero la norma o acción administrativa específica, casi que a nivel de artículo o de párrafo, donde se genera ese cuello de botella. Y además le estamos pidiendo la propuesta de cambio o propuesta de solución para nosotros valorarla e implementarla. O sea, estamos diciendo, vean, está bien, díganos sus cuellos de botella, pero no los presenten en abstracto, sino concrételos totalmente de dónde se originan y además cómo se solucionarían, cambiando cuál artículo de tal reglamento o cambiando cuál directriz administrativa. O a veces, Randall, nos hemos encontrado que algunos cuellos de botella no están fundamentados en ninguna directriz, ni en ningún reglamento, ni en ningún decreto. Es simplemente falta de claridad en la gestión, ¿verdad? Entonces, todo ese tema de competitividad es un primer eje, que las empresas tengan un buen clima, un buen entorno favorable, amigable, que el sector productivo pueda trabajar porque solo así puede generar más empleos que tanta falta hacen y tanto le urgen al país. El segundo eje es el eje que tiene que ver con acompañamiento de las empresas, acompañamiento empresarial. Es ya trabajar con las empresas para que ellas a lo interno, de la puerta para adentro, sean más eficientes, más competitivas, más innovadoras, más tecnológicas. Y si bien es cierto, en esa área nosotros tenemos un mandato legal
que nos dice de manera específica acompañar y asesorar a las micro, pequeñas y medianas empresas, creo que hay buenas prácticas que podemos también llevar a incluso buenas prácticas originadas en algunas medianas que hasta se pueden ser adoptadas por empresas grandes. Si las empresas grandes, por ejemplo, consideradas grandes en Costa Rica, en otros entornos pueden ser medianas. Pero ¿qué queremos hacer aquí? Lo primero, completamente articular ese ecosistema que hay de servicios a la MIPYME, muchas veces muy difuso, muy disperso, y que ese portafolio de servicios se origina o se presta tanto desde el sector público, con algunas entidades que tienen competencias al respecto, como desde el sector privado. Por ejemplo, cuando digo cuando dije sector público, me refería específicamente, por ejemplo, al Instituto Nacional de Aprendizaje, que tiene funciones en esa área. Vamos a tener una estrecha coordinación con la política de exportaciones del país, porque la política de exportaciones del país debe comprender al máximo las necesidades de las MIPYMES, que muchas veces son necesidades específicas. O sea, ahí vamos a coordinar mucho con la promotora del comercio exterior de Costa Rica, Procomer. También vamos a coordinar de manera estrecha con la recién creada promotora de innovación, porque las empresas de cualquier tamaño que no gestionen bien la innovación tienen posibilidades realmente disminuidas de subsistir y de seguir existiendo en el futuro. Vamos también en este gran segundo eje a procurar hacer los ajustes que sean necesarios para que cada vez más micro y pequeñas, pero también medianas empresas tengan acceso al financiamiento. Y entonces ahí, obviamente, coordinaremos con acciones con todo el sector financiero y las entidades que lo rigen, ¿verdad? Que lo regulan, como también de manera específica, quiero decir, con el sistema de banca para el desarrollo, en el cual, consejo rector, del cual somos miembros como ministro. También vamos a tener como norte en este segundo eje, y tal vez debía haber comenzado por eso, la aspiración, la meta. ¿Cuál es la aspiración? Y la aspiración no puede ser otra, Randall, que las micro se conviertan en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas en grandes. O sea, nunca podemos generar ni un deseo, ni una sensación de confort de que las micro quieran seguir siendo micro, las pequeñas quieran seguir siendo pequeñas o las medianas. Yo le llamo a esto ascenso empresarial. Tenemos que fomentar ese ascenso empresarial, ir a la escala siguiente. Y a veces eso se logra incluso nivelando un poco la cancha, porque hay ciertos servicios de la institucionalidad que si se aumenta de tamaño, se pierde acceso, por ejemplo, a ciertos programas, y eso debemos revisarlo porque puede constituir también un desincentivo de las micros a hacerse pequeñas, o de las pequeñas a hacerse medianas, o de las medianas de dejar de serlo y hacerse grandes, ¿verdad? Obviamente aquí hay hay cosas que, aunque son más operativas, son de enorme importancia, como el sistema de información empresarial costarricense, que es un sistema donde las empresas se registran ciertos valores de ciertas variables y entonces quedan oficialmente clasificadas como micro, pequeñas o medianas, o el tamaño que corresponda, y eso también les sirve porque les da algún tratamiento especial en algunas entidades, pero es un sistema que es absolutamente, según los reportes que tenemos, muy poco amigable. Así que esperamos, antes de que concluya este año 2022, haber completamente relanzado y rediseñado
ese sitio. Y el tercer eje, bueno, y un eje, algo que se me quedaba en este segundo eje es el tema de que vamos a buscar que el tema de la sostenibilidad, que es ser sostenible económica y financieramente, pero también ambiental y también socialmente, sea una modalidad de gestión que vayan cada vez más comprendiendo las pymes que deben adoptar. Que ese tema de la sostenibilidad no sea un asunto exclusivo de grandes empresas, sino que también las pymes lo adopten. De hecho, que un gran aporte a la sostenibilidad de las empresas grandes muy desarrolladas en esta materia es que le enseñen a las pymes cómo serlo y que le enseñen a las pymes la importancia de serlo. Y el tercer eje es el eje, Randall, de disminuir el costo de vida de las personas y ejercer una efectiva y real defensa del consumidor. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio está bien. Por un lado es el ministerio encargado de promover producción, que haya más producción, porque había más producción, hay más empleo. Pero es el ministerio también encargado de defender los intereses de los consumidores. Algunas veces esa función ha estado un poco relegada y no debe estarlo. ¿Por qué? Porque defender los intereses de los consumidores es muy importante, tanto los intereses, digámoslo así, con medidas que beneficien a todos los consumidores por parejo, como también los instrumentos para que cada consumidor en algún momento vea lesionados sus derechos, tenga acceso a una acción de reparación, digámoslo así. Es muy importante porque hay asimetrías de tamaño, Randall, entre un consumidor y la empresa a la que le compra un bien o un servicio. Ante esa asimetría, esa diferencia de tamaño, eso es lo que demanda que el Estado provea un marco jurídico normativo, pero también una operación, una administración de ese marco jurídico que haga que los consumidores puedan tener una protección, repito, efectiva y expedita. Y entonces ese tercer eje no lo queremos dejar de lado, es tan importante como los otros dos, y como usted ya sabrá, hay acciones ya concretas que hemos hecho en estas primeras semanas de gobierno que en quienes están pensando es en los consumidores de Costa Rica, en la gente. Al final, ¿de qué se trata toda esta gestión que le acabo de hablar, Randall, de los tres ejes? Se trata, así, para ponerlo de la forma más sencilla posible, que la gente tenga trabajo y que el dinero le alcance. Eso es de lo que se trata la gestión del MEIC. De hecho, don Francisco, cuando yo veo los tres ejes y el objetivo final, que lo acaba de resumir de manera tan exacta, me surge una duda o una contradicción, y no tiene que ver necesariamente con usted, sino con el diseño institucional. Y es que el MEIC es muy chiquitico. Es decir, para todo esto tan importante que usted nos acaba de contar, el diseño institucional costarricense, el MEIC tiene un tamaño particularmente pequeño, ¿no? Esto es más una reflexión, ¿no le parece contradictorio ante tareas tan importantes, don Francisco? Bueno, Randall, cuando cada ministro asumió el compromiso con el señor presidente y por ende con el país, todos estábamos conscientes de la dimensión institucional y la cantidad de recursos humanos, económicos, tecnológicos con los que se cuenta. Y yo creo que es función de cada uno de nosotros determinar los objetivos prioritarios que puede hacer sacándole el máximo provecho a esos recursos. Yo espero, y yo no voy a tener una gestión donde en mi rendición de cuentas que le voy a hacer a la opinión pública
por ejemplo, en programas como este, la rendición periódica de cuentas que yo vaya haciendo en adelante, yo no voy a venir a decir cada vez que venga acá, yo no voy a venir a decir, es que aquello que yo le dije en el programa de empezando el gobierno, Randall, no se pudo hacer, no lo pudimos hacer porque después nos dimos cuenta que no había los recursos. No, o sea, eso no sería una excusa. Y básicamente lo que le estoy diciendo es que hemos determinado que es posible con la institucionalidad existente y haciendo las máximas sinergias con otras entidades, ministerios, el poder sacar estas tareas adelante. Si la consideración de que el MEI es o no es relativamente pequeño, que posiblemente sí lo sea en términos de comparación con otras entidades, dada la magnitud de los retos que tiene, bueno, lo cierto es que es lo que es y es una realidad y con ella vamos a trabajar. Ministro, hablemos de la competitividad un segundo, el primer eje. Usted tiene una ventaja y una desventaja conmigo. La ventaja es que yo lo conozco y sé lo que trabaja y sé lo que sabe. Esa es la ventaja que tiene. ¿Okay? La desventaja es que tengo casi 20 años de labor y en esos 20 años usted no se imagina la cantidad de conferencias de prensa, entrevistas que le he hecho a Jerarca respecto a la disminución de los trámites. Y digo, para serle muy sincero, nunca pasa nada. No pasa de ser un anuncio porque siempre al final de cada gobierno siempre termina siendo un problema el tema de la tramitología y la tramitomanía. Digo, yo tengo la ventaja de conocerlo, pero para los que no lo conocen, ¿cuál es la diferencia de que esta vez sí se puede hacer, don Francisco? De querer hacerlo, querer con todas las fuerzas hacerlo. Vea, Randall, ahora yo le comentaba le dejamos trabajar. En le dejamos trabajar, nosotros vamos a recibir posiblemente más de 100 cuellos de botella, o alrededor de 100 cuellos de botella quizá, suponiendo que algunos se repitan, que nos lo digan varios sectores. Entonces, digamos alrededor de 100 cuellos de botella. Si nosotros preguntamos esto es para resolverlo. O sea, nosotros no preguntamos esto para que cada entidad después valore al infinito o valore de manera eterna o casi eterna si se hace, si no se hace, si se desea, si no se desea, en fin, nosotros no vamos a tener parálisis por análisis. Si nosotros le estamos pidiendo a los sectores productivos esos cuellos de botella, es para resolverlos de verdad. Y déjeme decirle que hay una voluntad de recibirlos para comprometer a cada jerarca que en el corto plazo pueda remover ese cuello de botella o esa barrera que está afectando el día a día de las empresas de los distintos sectores. Entonces, si algunas cosas no se han resuelto, vea, Randall, si bien es cierto, el cuerpo normativo, las normas que tiene un país, las leyes, los proyectos de ley, los cambios de ley y de reglamentos y demás son importantes, Randall, en esta vida también el deseo, el compromiso de hacerlo y la determinación y el liderazgo para hacerlo y que suceda es igual o más que importante que la normativa. Entonces, posiblemente yo no voy aquí a entrar a valorar la voluntad y la determinación de quienes nos han antecedido, pero sí le puedo hablar por la nuestra y le puedo decir, ¿verdad? Que sí hay un compromiso muy claro, pero es que es un compromiso no de escuchar, es un compromiso de hacer. Es que yo creo, y evitando, digamos, hablar de la voluntad y la fuerza de administraciones pasadas, que hay una diferencia en el diseño, porque ahora cuando usted nos contó, nos dijo que había que señalar el artículo, el párrafo, es decir, no basta con sentarse frente al ministro de Economía y decir, es que viera la cantidad de requisitos que nos piden, bueno, mándenmelo por escrito, nos mandan un montón de requisitos, bueno, no, hay un problema en el diseño de esa consulta. El diseño de esa consulta es, ok, este párrafo se repite 800,000 veces en todas las quejas que tenemos, vamos a ver qué lo fundamenta y vamos a ver para qué sirve.
Tal vez ese sea una diferencia de diseño con las anteriores gestiones, don Francisco. Sí, sí, yo creo que vean, en los detalles y en la especificidad a veces está la solución a un gran problema. Entonces, repito, el haberle dicho al sector productivo, díganos el cuello de botella, pero díganos el origen, a dónde está, en cuál artículo de cuál reglamento que nosotros podamos modificar o derogar está. Y yo creo que ese nivel de especificidad, yo creo que posiblemente ante las administraciones anteriores jerarcas le han aceptado, digámoslo así, se lo voy a poner así, le han aceptado al sector productivo y a las organizaciones que lo representan, que lleguen a decirle, quiten los trámites, quiten la tramitomanía, racionalicen la tramitología y ya, y los han dejado dar media vuelta e irse, regresarse a sus empresas o a sus cámaras. Y eso para mí ha sido un error. Yo creo que ahí, un momentito, venga. Dígame con nombre y apellido, por favor, con especificidad de artículo y de dónde están los principales cuellos de botella. Y por eso le pedimos a cada organización que nos priorizaran los principales, para que no nos den una lista de 1000 cada uno, porque usted sabe que cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces yo creo que ahí radican pequeñas pero grandes diferencias con respecto a intentos anteriores, que tal vez han tenido buenas voluntades y han estado cargados de buena voluntad, pero entonces al final, ¿qué pasa, Randall? De nuevo, ¿qué pasa si yo permito, como jerarca, que nada más me vengan a decir, arreglen los trámites, ministro, y ya, yo dejo que se vayan? Y entonces yo después, una vez que ya han salido de la oficina, yo llamo a la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC y seguro se decía o les decían, el sector privado vino a hablar de trámites, usted me podría identificar cuáles serán, identifiquémoslos. Y usted sabe, entonces ahí completamente, usted sabe, eso es como enfrentarse a la inmensidad del mar. Ahora entonces no es así, no lo estamos haciendo así, ni lo vamos a hacer así, sino es diciéndole, repito, solicitando totalmente de manera específica a dónde se origina el cuello de botella. Nosotros no vamos a gastar nuestros recursos de tiempo, humanos y demás, a hacer el nuevo diagnóstico desde nuestras oficinas de cuáles son los trámites que afectan a las empresas. No, nada más. Empresas en un corto plazo, fueron 2 semanas lo que se les ha dado. En un corto plazo, por favor, díganos los principales, y les dimos una cantidad máxima, díganoslos para entrarles de lleno. Entonces, complementando con la diferencia que usted señalaba, le complemento con lo que le acabo de exponer, y creo que de ahí se deriva el por qué puede ser un intento con resultados diferentes en esta ocasión. Bueno, ministro, es que usted tiene una ventaja. Usted ya fue de los que entró a esa oficina, planteó las quejas y lo dejaron irse. Y eso, y entenderlo es muy importante. En el segundo punto, don Francisco, cuando a mí me parece una perversión del sistema esa de crecer y salir de los beneficios. Es decir, si yo dejo de ser una pequeña empresa, empiezo discúlpenme la palabra, a joderme solo. Entonces me sirve más ser más pequeño que mediano. Y eso no, digamos, lo había identificado, pero no lo había escuchado de jerarcas. Esa perversión del sistema que usted tocó ahora, ¿cómo planean, si puede profundizar un poco, corregirla, don Francisco, esa evolución, ese crecimiento empresarial? Bueno, pues, por ejemplo, en la agenda de cambios que estamos, como usted comprenderá, pues llevamos unas semanas en nuestros cargos y estamos, digamos, aún afinando nuestra agenda y estamos todavía conociendo
de opiniones muy calificadas algunas medidas importantes que hay que hacer en ciertos campos específicos. Entonces, por ejemplo, en el tema que usted acaba de decir, se lo pongo con un ejemplo. El sistema de banca para el desarrollo, al sistema de banca para el desarrollo, hoy por hoy solo tienen acceso las micro y pequeñas empresas, las medianas no, solo por la vía de excepción que se llama. Así quedó, lamentablemente, en la ley del sistema de banca para el desarrollo. Bueno, nosotros vemos con muy buenos ojos, la reforma, hay una reforma planteada y hay un contenido específico que vemos con muy buenos ojos, que es que ya incluye a las medianas como beneficiarias del sistema de banca para el desarrollo. Eso amplía mucho más las posibilidades de impacto del sistema. Y tal vez con este ejemplo que le acabo de decir, Randall, abro el portillo, digámoslo así, para decirle que si bien es cierto, hay dos cosas que yo no le voy a poner de excusa cuando rindamos cuentas periódicamente. No le voy a poner de excusa el tema de, mire, es que me encontré que los recursos materiales y humanos eran muy insuficientes para las cosas que queríamos hacer. Esa no se la voy a poner de excusa y tampoco le voy a poner de excusa la de, es que vieras que no han aprobado una ley los diputados o no han aprobado esta ley o cuál otro. No, esas dos cosas, porque nosotros vinimos acá a proponer y en algunos casos esa propuesta va a ser de proyectos que van a la corriente legislativa, pero no es una variable que esté en las manos de nosotros. Entonces, como no está en las manos nuestras, nosotros también tenemos que planificar acciones propias. Pero si bien eso es cierto, Randall, hay ayudas importantes para la institucionalidad, para el marco, que nos la van a dar algunos cambios legales. Y ese es un ejemplo. Por eso empecé con ese ejemplo, ya que usted me hablaba de, digamos, llamándolo de alguna manera, el sistema en algunos casos perverso. Sí, ese es un ejemplo, por ejemplo, el acceso al sistema de banca para el desarrollo. Y bueno, eso vamos a tratar de apoyar, cambiarlo, ¿verdad? Así como también el ofrecerle por mucho tiempo las mismas herramientas a las mismas empresas. Vea, usted ahora que decía que yo ya había estado del otro lado y entonces por eso yo era de los que llegaba y decía, quitemos trámites y me dejaban ir fácilmente. Bueno, también le digo otra cosa que pude ver desde mis posiciones anteriores. Uno veía a las mismas empresas participando de las mismas actividades institucionales y las veía siendo del mismo tamaño siempre. Y algunas de ellas en posiciones muy cómodas, siendo siempre del mismo tamaño. Yo creo que no había una invitación tan clara a montarse en ese tren del ascenso empresarial que llamo yo. Sí, sí, y realmente a mí el sistema de banca para el desarrollo me llama mucho la atención, ¿no, Francisco? Porque en su génesis es una muy buena idea, pero en la práctica, por ejemplo, solamente coloca el 2% de los fondos en el sistema financiero nacional. Entonces, digamos, llevándolo a la simpleza más grande, uno podría decir, mira, Costa Rica, vos ¿para qué prestas plata a la gente? Entonces, una buena parte se la presto para que hagan casa, otra parte se la presto para que compren carro, una muy buena parte se la presto para que se compren pantallas y vayan a pasear, y una chiquitica parte, chiquititica, se la presto a las empresas para el desarrollo. Eso también es un dato alarmante. Me alegra que lo toquen, ministro, pero es un dato alarmante el sistema de banca para el desarrollo, de que ha ido mejorando año con año, ciertamente, pero la colocación es muy baja. Sí, vamos a ver, Randall, efectivamente, como usted bien sabe, somos 3 ministros de gobierno los que ahora nos sentamos en el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo. Antes eran 2. El Consejo Rector del Sistema pasó de tener 5 miembros a 7 miembros. ¿Cuáles 2 nuevos entraron? Entró un ministro más, que es el de Turismo, y una cámara más, que es la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Eso fue un cambio en la legislación que realizó la Asamblea Legislativa anterior y que ya entró en vigencia. Entonces, por eso le digo
vamos 3 ministros al Consejo Rector, los 3 con mucho compromiso y con mucha claridad de que posiblemente no es ni el blanco blanco que pintan de un lado, ni el negro negro que pintan del otro. Hay una realidad intermedia y hay opciones, hay oportunidades de mejora. De hecho, que nosotros no vamos a llegar a sentarnos ahí nada más a administrar lo que hay y a no hacer ningún cambio. Vamos con una vocación muy reformista, Randall, los 3 señores ministros encabezados por quien de nosotros 3 fue electo como presidente del Consejo Rector, que es el señor ministro de Turismo, don William Rodríguez. Don Francisco, permítame ir a una pausa comercial, es la única, también que vamos a hacer en Matices. Regresamos, nos quedan 10 minutos, 8 minutos de programa para hablar del tercer eje, que me parece fundamental. Así es que ya volvemos con don Francisco Gamboa, es el ministro de Economía. El tipo de cambio está alto, el combustible está alto, hay guerra en Europa, es decir, está complicado y todo está más caro. ¿Cómo agarrar esos elementos de la tormenta perfecta y lograr uno de los objetivos? Disminuir el costo de la vida, don Francisco. Bueno, efectivamente nos estamos frente a una realidad internacional que por varios factores geopolíticos, especialmente la guerra entre Rusia y Ucrania, y también algunas cosas que venían a propósito de la situación de la pandemia, digámoslo así, tienen el precio, el costo elevado de una gran cantidad de cosas que importamos. Y entonces lo que llamamos los términos de intercambio han venido teniendo un gran deterioro, ¿verdad? O sea, los precios de lo que importamos están creciendo. Y entonces cada vez las divisas que obtenemos con lo que exportamos nos alcanzan para menos. Bien, ahora, bien no, mal, quiero decir, pero ante ese escenario, Randall, nosotros estamos llamados, está bien, a generar acciones de corto plazo que lleven alivio y digamos alivio a los bolsillos de los costarricenses, pero en el caso de nuestro ministerio, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tenemos básicamente algunas acciones y herramientas a la mano. Lo primero es, para los consumidores siempre es bueno que se fomenten mercados más competitivos, más competidos, o sea, fomentar la competencia en los mercados y disminuir distorsiones en los mismos que afectan siempre al consumidor. Entonces, ejemplos. Primero, en el tema de arroz. En el tema de arroz, pusimos desde el 18 de mayo en consulta pública el decreto para eliminar los precios mínimos del arroz en todas sus presentaciones, en arroz pilado para el consumo final. ¿Qué quiere decir eliminar los precios mínimos? Que ante la existencia de un precio mínimo, no le pueden vender arroz a los costarricenses a un precio menor a cierto precio determinado. Por más que alguien quisiera venderle a menos, no puede. Eso es lo primero que estamos haciendo, el tema de la eliminación del precio mínimo del arroz. Viene obviamente un periodo de consulta pública que inició el 18 de mayo y se prolongó hasta el 1 de junio. Para ahora estamos dando respuesta a las observaciones, que es lo que procede, y en paralelo preparando para enviar versión final de decreto a leyes y decretos de la Casa Presidencial. Ahora bien, eso es lo primero en una hoja de ruta más amplia y que tiene más medidas en la línea de regulación del precio del arroz para
bienestar de los consumidores. Y digamos que nuestras acciones en ese sentido están absolutamente ligadas a pronunciamientos que a través de los años ha tenido la Comisión para Promover la Competencia, COPROCOM, la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados del MEIC, entidades, investigaciones que se han hecho por entidades muy serias. Vamos por esa línea. En la línea, otro que lo puedo mencionar como ejemplo porque nos han preguntado bastante por él y porque estamos haciendo acciones muy concretas, estas sí en coordinación con el Ministerio de Salud, que es el tema de los medicamentos, don Randall. Y básicamente aquí lo que estamos haciendo es, por un lado, el Ministerio de Salud, muy recientemente, las nuevas autoridades están recordando y de manera muy enfática a la comunidad de la salud que está en vigencia un decreto que hace que en las recetas lo que se ponga sea lo que se llama el ingrediente activo, que es el ingrediente que independientemente de la marca que yo compre, de la marca y nombre que yo compre de medicamento, es un ingrediente que está contenido en todas, y es lo que está, digámoslo así, es lo que ataca cierta enfermedad o la controla o lo que sea. Entonces, el hecho de no ponerlo con nombre y apellido, creemos que aumenta la gama de opciones para los consumidores de medicamentos, para las personas. Eso no hubo que hacer una reforma, ya lo que había que hacer era comprometerse mucho con su aplicación, y eso se hizo en estos días. Y lo otro que está también llevando a cabo adelante el Ministerio de Salud, porque es al que le corresponde, pero con nuestra asesoría, apoyo y trabajo conjunto, es una medida de gran importancia, que es la homologación de los registros. O sea, que lo que han sido los medicamentos que han sido registrados en otros países, que tienen autoridades de salud reconocidas, competentes, prestigiosas, sean registros reconocidos aquí en Costa Rica. Y eso entonces va a aumentar la cantidad de productos en el mercado. Y cuando aumenta la cantidad de productos y cada marca tiene que competir con más marcas, por decirlo así, y el original con los genéricos y los genéricos entre sí, entonces eso también hace que haya más competencia y que se tenga que competir vía precio casi siempre, vía precio y servicio, pero vía precio por el favor, digámoslo así, de la escogencia de los consumidores. Vea que hay una gran consistencia, Randall, entre una medida y entre un conjunto de medidas, que le di el ejemplo del caso del arroz, y la otra. Porque en los medicamentos, alguna gente quisiera que estableciéramos precios máximos, controles de precios o controles en los márgenes. En realidad, el hacer eso sería inconsistente con lo que estamos haciendo, por ejemplo, con arroz, que es más bien del regular. Entonces, por eso se los puse como dos ejemplos de dos productos que yo sé que son consumidos por los costarricenses, uno por gusto y preferencia, porque pertenece a nuestra dieta, y el otro porque la gente ocupa atenderse sus padecimientos, pero se los puse como dos ejemplos en donde lo que prevalece es la misma lógica y la consistencia entre políticas, a pesar de que una de ellas es más del resorte de este ministerio y otra es más del resorte del Ministerio de Salud. Pero son ejemplos que le quería poner para también dejar de claro como esa consistencia. Ojalá todo nos salga bien a todos en esta decisión, ministro. Mucha suerte y que todo avance de la manera en la que está pensando, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Es un gusto haber conversado con usted, y un saludo a las personas que ven y escuchan Matices. Se me olvidó decirle y advertirle que tiene que escoger una canción para el cierre. Pero si lo tiene en mente, perfecto. Sí, Soy Tico. Soy Tico, del maestro Carlos Guzmán. Eso nos representa, nos gusta esa canción, y empieza muy bonito porque empieza diciendo que soy Tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas.
Así es, y bueno, todo la llevamos. Y ministro, ojalá, me faltó tiempo para tocarle el tema de la defensa del consumidor. Sí. Tal vez después lo podamos hacer. A la orden. Porque realmente es un tema muy importante, muy cercano a cada uno de nosotros. Ministro, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Era el ministro de Economía, Francisco Gamboa. Yo siempre les quiero recordar que este programa de Matices también está disponible en podcast. Lo pueden descargar o escuchar en línea en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, donde realmente yo soy el primer sorprendido. Ha tenido muchísima difusión. Entonces tenemos el Matices en vivo en radio, donde usted lo puede escuchar. Tenemos el Matices en vivo en Facebook, donde queda el video, en Noticia Monumental. Tenemos el Matices en la noche en Canal 2 y tenemos el Matices en podcast. Así es que bueno, feliz tarde, gracias por acompañarnos. Carlos Guzmán despide Matices. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.